Dormir en el Atlas era un lujo que no siempre podías permitirte. No hablo del insomnio, aunque el insomnio era un compañero fiel. Hablo del miedo a cerrar los ojos. Porque cuando cerrabas los ojos, dejabas de vigilar, y cuando dejabas de vigilar, las cosas que vivían en los rincones oscuros del barco se sentían más cerca. Como si estuvieran esperando justo ese momento de debilidad. Desde lo de mar en la cafetería, dormía a ratos. Siestas de 10 minutos con la luz encendida y la música puesta. Nada profundo. Nada que me dejara indefenso. Había aprendido a dosificar el sueño como quien dosifica el agua en un desierto. Aquella noche, sin embargo, el agotamiento me venció. Eran casi las 2 de la madrugada. Mi turno de ronda había terminado a las 11, y después de cenar algo incomible en la cafetería solo, en una esquina, sin mirar a nadie, sin levantar la vista del plato me había encerrado en el camarote. La luz estaba encendida. La música sonaba a bajita por el altavoz del móvil. Una lista de reproducción genérica de rock clásico. Nada de Queen. Queen estaba prohibido en mi cabeza desde lo de la bodega 3. Me tumbé en la litera. El colchón se hundió bajo mi peso como una boca blanda. El barco se balanceaba con ese ritmo lento y constante que después de 10 días ya formaba parte de mi cuerpo. Cerré los ojos. Solo un momento. Solo un minuto, y entonces me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 1 hora. Quizás 2. El sueño fue negro y denso, sin imágenes, sin sonidos. Un sueño de agotamiento puro, de esos que te dejan la cabeza como una esponja mojada. El teléfono me despertó. Al principio no entendí qué era este sonido. Llevaba tanto tiempo sin escuchar un teléfono que mi cerebro tardó en procesarlo. Un timbrazo metálico, agudo, insistente. Venía del escritorio. Del teléfono interno del camarote. Un aparato viejo de baquelita negra con un cable en espiral y un disco de marcar que parecía sacado de un museo. Sonó 1 vez. 2 veces. 3. Me incorporé en la litera. Estaba mareado. La luz seguía encendida. La música se había apagado, el móvil se había quedado sin batería, así que el único sonido en el camarote era el timbre del teléfono. 4 veces. 5. ¿Quién demonios llamaba a las 2 de la madrugada por el teléfono interno? ¿El contramaestre? ¿Una emergencia? ¿Había pasado algo en el barco? 6 veces. Descolgué. ¿Sí? Al otro lado de la línea, un silencio. No un silencio limpio. Un silencio sucio, lleno de estática y de algo que parecía agua corriendo por una tubería vieja. Y luego, la voz. ¿Daniel? Daniel Varela, era el jefe de máquinas. Lo reconocí al instante. Un tipo grande, con manos de oso y una voz grave que resonaba en el pecho. Lo había visto un par de veces en la cafetería, siempre solo, siempre con cara de pocos amigos, pero ahora su voz no era grave. Era aguda. Temblorosa. Desesperada. Soy yo, dije, con la boca pastosa de sueño. ¿Qué pasa? Daniel, escúchame bien. El motor principal va a explotar. ¿Me oyes? Va a explotar y el barco se va a pique. Necesito a todos en sala de máquinas ahora mismo. Repito, todos a sala de máquinas. Es una emergencia de categoría 1. Ven corriendo. Mi corazón dio un vuelco. El motor principal. Una explosión. El barco hundiéndose en medio del punto Nemo, a 2.500 kilómetros de la costa más cercana. Sin botes salvavidas. Sin radio de largo alcance. Sin esperanza. Empecé a levantarme. Mi mano buscó las botas a tientas, y entonces me detuve. Algo no encajaba. Algo en la voz del jefe de máquinas. Algo en sus palabras. Algo que me chirriaba en el fondo del cerebro, como una alarma lejana. Mis dedos rozaron el sobre negro. Las reglas. Las había dejado sobre el escritorio, junto al teléfono. Las cogí. Las desdoblé con manos temblorosas. Regla de si recibe una llamada por el teléfono interno de su camarote y la voz, que reconocerá como la del jefe de máquinas, le dice: Daniel, necesitamos a todos en sala de máquinas ahora mismo o el barco se va a pique. Cuelgue. No responda. El jefe de máquinas nunca pide ayuda por teléfono. Él usa el silbato de emergencia general. El teléfono seguía en mi mano. La voz seguía al otro lado. Daniel, ¿me oyes? No hay tiempo. Ven ahora mismo. Cerré los ojos. Apreté los dientes. Y colgué. El auricular golpeó la horquilla con un chasquido metálico. El camarote se quedó en silencio. Un silencio que duró exactamente 3 segundos. Y luego el teléfono empezó a calentarse. Al principio fue un calor leve.
como cuando dejas el móvil al sol demasiado rato. Pero en cuestión de segundos se convirtió en algo insoportable. La baquelita negra empezó a humear. Un olor a plástico quemado inundó el camarote. Solté el auricular como si me hubiera mordido. Cayó al suelo con un golpe seco, pero no se rompió. No se apagó. Del auricular, desde el pequeño altavoz acoplado al suelo, brotó un sonido. No era la voz del jefe de máquinas. No era estática. No era nada que yo hubiera escuchado antes. Era una risa. Una risa de bebé. Pero no un bebé humano. Era una risa húmeda, borboteante, como si alguien estuviera riendo bajo el agua. Como si un niño se estuviera ahogando y, en lugar de llorar, se estuviera riendo. Una risa que subía y bajaba de tono, que se retorcía sobre sí misma, que se metía por los oídos y se enroscaba en alguna parte profunda y primitiva del cerebro. Me tapé los oídos con las manos. La risa no se apagó. Seguía allí, como si viniera de dentro de mi cabeza. «¡Cállate!», grité, sin pensar. La risa se detuvo de golpe. Silencio. Bajé las manos. Miré el auricular en el suelo. Estaba inmóvil. Oscuro. Un teléfono viejo y roto tirado en el suelo de un camarote. Nada más. Me quedé sentado en la litera durante no sé cuánto tiempo. Las piernas me temblaban. El olor a plástico quemado seguía flotando en el aire. El sudor me pegaba la camiseta a la espalda. No volví a dormir aquella noche. A la mañana siguiente, el barco seguía a flote. El motor principal seguía roncando en las entrañas del Atlas con el mismo rugido sordo de siempre. Nadie había corrido por los pasillos. Nadie había gritado. No había habido explosión. Me vestí y salí a cubierta. Necesitaba aire. Necesitaba ver el mar, aunque fuera ese mar negro y profundo que me aterraba. Y allí, en la cubierta de estribor, estaba él, el jefe de máquinas. Estaba apoyado en la barandilla, con una taza humeante en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Llevaba el mono de trabajo manchado de grasa, como siempre. Sus manos de oso sujetaban la taza con delicadeza. Parecía tranquilo. Parecía vivo. Me quedé mirándolo. Él debió de notar mi presencia, porque giró la cabeza y me dedicó un gesto seco con la barbilla. Un saludo de hombre que no gasta palabras de más. «Buenos días», dije. Mi voz sonó más ronca de lo normal. «Buenos días», respondió él. Su voz era grave. Normal. La voz de siempre. «¿Todo bien en máquinas?», me miró con extrañeza. «Todo bien». «¿Por qué?». «Por nada», dije. «Cosas mías». Él gruñó algo ininteligible y volvió a mirar al mar. Yo seguí caminando por la cubierta, sintiendo el viento frío en la cara. Así que era verdad. El jefe de máquinas nunca había hecho esa llamada. Lo que me había hablado anoche por el teléfono no era él. Era otra cosa. Algo que había aprendido su voz. Algo que sabía mi nombre. Algo que quería que bajara a sala de máquinas a las 2 de la madrugada. ¿Qué me habría encontrado allí abajo? Algo con la forma del jefe de máquinas pero con la mandíbula desencajada. Algo con dientes imposibles y una boca que no terminaba nunca. Algo que me habría partido en dos antes de que pudiera gritar. Me llevé la mano al bolsillo. Las reglas seguían allí. Arrugadas. Sudadas. Pero intactas. Las reglas me habían salvado la vida. Otra vez. Pero mientras caminaba por la cubierta del Atlas, con el viento salado golpeándome la cara y el sol pálido reflejándose en el agua negra, no podía quitarme de la cabeza una pregunta: si las criaturas ya sabían mi nombre, si ya sabían mi canción favorita, si ya podían imitar la voz del jefe de máquinas, si ya podían hacer que un teléfono se calentara hasta casi quemarme los dedos y que de su auricular brotara una risa que no era de este mundo, ¿cuánto tardarían en aprender a llamar a mi puerta? Esa noche, cuando regresé al camarote, el teléfono seguía en el suelo. No lo recogí. No quería tocarlo. Me metí en la litera y me quedé mirando al techo, escuchando el motor del barco y las olas contra el casco. Y entonces, justo cuando empezaba a dormirme, lo oí otra vez, muy lejos, muy bajo, casi inaudible, la risa del bebé bajo el agua, procediendo de algún lugar del interior de las tuberías.